Ya, listo. Muy buenas noches con todos, licenciados, público presente el día de hoy. A nombre del Colegio Profesional de Licenciados en Turismo de Lima, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado La informalidad del turismo en el Perú y su implicancia en el turismo social. Nos complace contar con la presencia de cada uno de ustedes esta noche, abordando un tema recurrente y emergente en estos momentos, como es la informalidad. Esta está limitando el potencial de todos nosotros, licenciados, colegiados, pero vamos a verlo desde la óptica en la que el turismo social pues también está emergiendo como una respuesta, como una solución estratégica para formalizar la actividad y así ganar un valor compartido. Antes de comenzar, queremos agradecer a cada uno de ustedes por su participación y por seguir contribuyendo a la profesionalización de nuestro sector, impulsando así un turismo más justo, la profesionalización del licenciado y a la vez un turismo más equitativo e igualitario con la humanidad. Por parte del colegio se encuentra hoy con nosotros acompañándonos nuestro decano, el señor Óscar Gamarra Domínguez, quien nos da unas palabras de bienvenida. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Ingrid. Gracias por la presentación. Buenas noches, Rolando. Gracias por estar esta noche con nosotros y con los colegiados, y también con estudiantes y otros profesionales del sector interesados en este tema. Te agradezco por el interés de llevar adelante de manera personal este tema tan importante como es tratar de lograr un programa de turismo social que, como sabemos, es una herramienta de inclusión y acceso al turismo a diferentes grupos de población que no tienen acceso fácilmente a, a esta actividad, que no solamente es una actividad de recreación, sino una actividad que nos fortalece a nivel intelectual, educativo, cultural, y de hecho nos hace entendernos como peruanos dentro de un territorio tan complejo y tan grande. Profesionalización de nuestro sector, impulsando así un turismo más Como justo, es el Perú. la profesionalización. Un momentito, creo que tenemos un Sí, inconveniente, Oscar. ya Gracias. lo puse en mute. Ok. Bueno, y también el link que tiene el impacto que tiene la informalidad en un país tan informal como es el nuestro, la informalidad dentro del turismo y cómo se relaciona, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy seguro que esta noche vamos a poder entender, gracias a esta eh, charla magistral que nos va a dar Rolando, a quien nuevamente agradezco, y estoy seguro que todos vamos a aprovechar lo que exponga el día de hoy. Gracias, Ingrid. Muchas gracias, Oscar, por las palabras, como lo dices, ¿no? El tema de la informalidad es un tema latente que lo vivimos día a día. El día de hoy, ya lo presentaste, ya lo mencionaste, me permito presentar pues nuevamente a nuestro ponente, al licenciado, pero también ingeniero Rolando Concha, quien es presidente de APETUR, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas. El día de hoy compartirá con nosotros sus conocimientos y experiencias. Buenas noches, Rolando. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Oscar. Bueno, es un tema que me apasiona. Yo incursioné en turismo social sin saber que era turismo social el año 2013. Poco a poco fui entendiendo el concepto, hice una maestría en gestión pública y mi tema de tesis es justamente ello, promoción del turismo social. Entonces, por eso tengo algún conocimiento mm, de otros países, cómo lo han conceptualizado y cómo en Perú se ha conceptualizado, y eso me permite reflexionar y plantear propuestas de solución para poder promover el turismo social en el Perú. Eso, de eso trata un poco la exposición. No sé si puedes, por favor, presentar el PPT. Gracias.
Bueno, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas nació el año 2020, básicamente para defender los intereses de microempresarios de turismo, agencias de viaje, transporte turístico, hoteles y restaurantes turísticos, porque cuando se daban bonos para el COVID, se apoyaba a las grandes empresas y a las agencias de viaje también, pero que tenían que demostrar ingresos en los últimos 3 meses de capital de trabajo. Entonces, todo esto con PDT, que es lo que se presenta cada mes a la SUNAT. Sin embargo, debido a la gran informalidad tributaria, las agencias de viaje pues no pudieron obtener ese apoyo de 3 meses de capital de trabajo porque no podían acreditar sus ingresos, ¿no? Entonces, existían agencias de viaje que vendían 100.000 soles al mes sin boleta. Entonces, no recibieron ni un sol. Que voy a pasar a exponer, ¿no? El tema de esta informalidad tributaria, que es uno de los ejes de la informalidad. Siguiente, por favor. El título del webinar es La informalidad del turismo en el Perú y su implicancia en el turismo social. Y es importante retroceder un poco y tomar de base estas palabras, informalidad, turismo en el Perú, para entender turismo social. Eh, Siguiente. Entonces, informalidad, siguiente, por favor. Entonces, informalidad es un conjunto de actividades económicas donde algunos agentes económicos no cumplen con regulaciones estatales, exigencias, como emitir comprobante de pago cuando vendes un paquete turístico. Esa es una exigencia tributaria. Como que el agente económico venda un paquete turístico, pero para ello tiene que tener autorización para vender paquetes turísticos. Esta es informalidad administrativa, porque esa autorización te la da una dirección de turismo. Y que tu personal esté adecuadamente contratado. Muchas agencias de viaje, que es donde me voy a centrar, no tienen el personal en planilla, entonces eso es informalidad laboral. Entonces, vamos a desarrollar el tema de informalidad. Luego, el turismo, creo que todos lo manejan, ¿no? Es el fenómeno en el cual se estudia el desplazamiento de personas a lugares distintos al entorno habitual, con fines de ocio, recreación, esparcimiento. Entonces, entendiendo estos dos conceptos, pasaríamos a desarrollar el constructo turismo social. Y lo que pasa es que no hay definiciones claras respecto a eso siguiente. Entonces, por eso coloco, ¿existe una definición adecuada? Bueno, a mi entender no existe y estamos en el proceso de construir esta definición en una ley de promoción al turismo social que pasaré a desarrollar también más adelante. Siguiente. Punto uno, informalidad. El Ministerio de Turismo hace unos 3 años realizó una encuesta muestral de agencias de viaje de Miraflores, principalmente, e identificó desde el lado positivo, ¿no? Formalidad tributaria, 98%. Pero ¿qué consideraron con formalidad tributaria? Que tienen RUC activo y habido en la SUNAT. Pero hay muchas empresas que tienen RUC activo y habido en la SUNAT, pero no emiten comprobante de pago cuando venden paquetes turísticos. Entonces, esta formalidad tributaria no es tan formalidad tributaria. Es simplemente el primer paso de una empresa, que es estar inscrito en la SUNAT y estar activo y habido para la SUNAT. Pero eso no garantiza que esta empresa, cada vez que venda un paquete turístico, va a emitir comprobante de pago. Entonces, hay un cuestionamiento a esa definición de formalidad tributaria que tiene el Ministerio de Turismo. Siguiente es formalidad administrativa. Para el Ministerio de Turismo, la formalidad administrativa es que cuente con licencia municipal. O sea, la oficina de la agencia de viajes debe tener una autorización para oficina administrativa. Pero, ¿y qué pasa con las miles de agencias de viaje virtuales que no requieren una licencia municipal porque no tienen una oficina de atención al público? Entonces, tampoco tiene mucho sentido ese criterio de formalidad administrativa planteado por el Ministerio de Turismo. Y finalmente, la formalidad del sector, ellos indican que es la inscripción en el MINCETUR, ¿no? Y estos son los porcentajes, ¿no? Estamos bien, 98%, 87%, 76%, pero primero es un muestreo en Miraflores, y Miraflores no es el Perú, y dos, la manera como lo han definido no es la más adecuada para medir efectivamente
informalidad tributaria. Y yo he colocado 100% de informalidad tributaria porque las agencias de viaje, y me estoy refiriendo a informalidad en el sector de agencias de viaje, no en hoteles y restaurantes turísticos, sino en agencias de viaje, que venden al turista peruano, es casi el 100%. El turista peruano tiene que pagar IGB 18%. Entonces, la gran cantidad de peruanos prefieren no pedir comprobante de pago para no tener que pagar ese 18% adicional. Cosa diferente con el turista extranjero que sí está exonerado de pagar IGB por una ley del Congreso. Entonces, consideramos que la informalidad tributaria no es 1,7% como dice el Ministerio de Turismo en Miraflores, sino es 100%, incluso en Miraflores, porque los full days que venden o los tours al centro histórico eh, que venden las agencias de viaje de Miraflores a peruanos, turistas peruanos, no notamos la emisión de comprobante de pago y el cobro del IGB al turista peruano. Entonces, ese es un planteamiento de una investigación realizada y ahora vamos a ver los datos que sustentan ello. El segundo tema de informalidad administrativa, planteamos que es 66%, ahora vamos a explicar de dónde sale el 66%. E informalidad laboral, no hay una data de cuál es el nivel de formalidad de las agencias de viaje cuando contratan guías de turismo o algún tipo de trabajador. Eso vamos a reflexionar un poco sobre cómo se maneja, pero no hay una data para poder estimar. Siguiente, por favor. Entonces, primero hablemos sobre la informalidad administrativa. Según un reporte de la SUNAT, porque ese es un reporte de la SUNAT, agencias de viaje activas y habidas para la SUNAT son 27.384. Ese dato es un dato de la SUNAT. Y cuando le pedimos el dato al Ministerio de Turismo de cuántas agencias de viaje tienen autorización del sector, nos dicen que son 9.413. Siguiente. No, retrocede, perdón. Retrocede nomás. Entonces, si nos damos cuenta, de cada tres agencias de viaje, dos no están inscritas en la SUNAT y solo una está inscrita, perdón, dos no están inscritas en Mincetur y solo una está inscrita en Mincetur. O sea, es de 2 a 1 la proporción. O sea, hay el doble de agencias informales administrativamente que el número de agencias de viaje eh, formales administrativamente. Entonces, de ahí sale el 66% de informalidad, porque son 18.000 aproximadamente agencias de viaje, que es el 66% de 27.000 que no están registradas en el sector turismo con autorización para vender paquetes turísticos, sin embargo, venden los paquetes turísticos. Siguiente. Ahora, informalidad laboral. Una empresa tiene tres áreas principalmente, el área administrativa, el área comercial y el área de operaciones. En el área de operaciones están los guías de turismo. Siguiente. Entonces, hay un concepto laboral que se llama principio de primacía de la realidad. Es un concepto que señala que en caso de que exista un conflicto entre un pacto entre el guía de turismo y la agencia de viajes, lo que realmente ocurre en la práctica es lo que prevalece. Por eso le llaman primacía de la realidad. O sea, lo real es lo que prevalece independientemente del pacto contractual. Entonces, la gran mayoría de agencias de viaje, microempresas, contratan a los guías de turismo como locadores de servicio. Sin embargo, siguiente, eh, por primacía de la realidad, si existe una subordinación, ¿qué significa subordinación? Si el prestador de servicios está bajo la autoridad y la dirección del contratante. O sea, la agencia de viajes contrata al guía de turismo, lo capacita, le da un uniforme, le dice cómo debe guiar, le dice de dónde debe partir, a dónde debe llegar. Hay subordinación. Entonces, los guías de turismo tienen una subordinación hacia la agencia de viajes. No son independientes totalmente, como es otros trabajadores independientes, como es un dentista, un abogado, un contador.
Nosotros no le vamos a decir al contador cómo hacer su trabajo, no le vamos a decir al dentista cómo hacer su trabajo. Pero en el caso del guía de turismo, las agencias de viaje crean productos innovadores, rutas desconocidas, entonces tienen que capacitar a los guías en esas rutas, en cómo guiar, qué decir, cómo decir, cuándo decir. Entonces, hay una subordinación. Y el tema de continuidad, si la prestación del servicio es continua, es habitual, y en el tema de remuneración, si efectivamente hay una contraprestación a cambio de el trabajo realizado, que esta contraprestación puede ser diaria, como un jornal, o semanal, o quincenal, o como se haya decidido. Entonces, independientemente de que el guía de turismo emita un contrato de locación de servicios, independientemente de que el guía de turismo emita un recibo por honorario profesional, puede constituirse como eh, una relación laboral por el principio de primacía de la realidad si se cumplen estos tres características. Entonces, es un tema que habría que evaluar si efectivamente hay una formalidad laboral en cuanto a la contratación de guías de turismo por parte de las agencias de viaje. Siguiente. Entonces, dicho esto, dicho este tema de informalidad en estos tres ejes, administrativo, tributario y laboral, pasamos al turismo en el Perú. En la ley de turismo, estos son los servicios turísticos. Siguiente. Pero hay una estructura de relaciones de servicios en la industria turística, donde en el centro está el transporte turístico terrestre, transporte turístico lacustre, fluvial, eh, que lo que hace el transporte turístico es desplazar a los turistas eh, a los servicios turísticos, ¿no? Alojamiento turístico, al restaurante turístico, a los centros de recreación turística. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de cómo estos servicios turísticos se relacionarían a esta estructura de servicios de la industria turística. Siguiente. Entonces, H, ¿qué cosa es H? Servicios de restaurantes turísticos. Entonces, eso sería empresas de bebidas y alimentos. Siguiente. A, ¿qué cosa es A? Servicio de hospedaje, alojamiento turístico. Siguiente. B, C, F y J. ¿Qué cosa es B? Servicio de agencia de viajes. C, servicio de operadores de viajes. F, servicio de organización de congresos. Y J, servicios de turismo de aventura. Entonces, estos cuatro servicios entrarían dentro de la definición de lo que hace una agencia de viajes, ya sea mayorista, minorista, tour operador o de turismo de aventura. Siguiente. En D es el servicio de transporte turístico. Entonces, hasta ahí todo va bien. Donde comienzan las observaciones es en la siguiente. Siguiente. Bueno, turismo termal entraría dentro de centros de recreación turística, que son los lugares turísticos donde van los turistas, ¿no? Machu Picchu es un centro de recreación turística, en esta lógica. Un museo es un centro de recreación turística. Siguiente. Entonces, viene la pregunta, ¿dónde entran los guías de turismo y los orientadores de turismo? ¿Dónde entran? Bueno, la respuesta es, ellos entran dentro del servicio que da una agencia de viajes, pero como trabajadores de la agencia de viajes. Entonces, ahí va el cuestionamiento a la manera como se define servicios turísticos. O sea, es correcto que un guía de turismo presta un servicio turístico, pero dentro de la industria turística, los servicios son de empresas. En este caso, la agencia de viajes presta un servicio turístico, ¿no? Que contrata a choferes de transporte turístico, guías de turismo, counters, marketing y ventas para que haga publicidad, en fin, todo un equipo de personas que trabajan en una empresa que es agencia de viajes. Pero el guía de turismo y el orientador de turismo no son en esta estructura de la industria turística, no son parte de la estructura turística de manera directa. Ellos son trabajadores de una de las partes, que es las agencias mayoristas, minoristas y tour operadores. Entonces, este es un análisis que se hace de
los servicios turísticos tal cual ahora están planteados en la Ley General de Turismo, que podemos conversarlo, ¿no? Estamos abiertos al debate. Siguiente, por favor. Y tenemos el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos. Y vemos acá incoherencias. Siguiente. Si bien es cierto, sí se encuentran el alojamiento turístico y el servicio de alimentación turística, que serían los restaurantes turísticos y los hoteles turísticos, ¿no? Eso está bien. Siguiente. Y también están las agencias de viaje, que son mayoristas, minoristas, operadores de turismo y turismo de aventura. Siguiente. No se encuentra transporte turístico terrestre. A pesar que el transporte turístico se encuentra en el literal D del anexo 1 de la Ley del Turismo, el Ministerio de Turismo no coloca a las empresas de transporte turístico en el directorio de servicios turísticos. Siguiente. Tampoco coloca a los gremios de turismo, no sabemos qué gremios existen, aparte de el Colegio de Licenciados de Turismo que fue creado por ley. Los gremios privados pues son privados y no sabemos si son de nombre o realmente tienen una razón social o si tienen una representación real. Entonces, hay una informalidad de los gremios de turismo. Siguiente. Pero se incluyen a los guías de agencias de viaje. Entonces, nuestro cuestionamiento a este directorio es: no se cuenta con el transporte turístico, que es el eje de la industria turística, pero sí colocan a los guías de las agencias de viaje. Entonces, de nuevo, lo que hemos planteado en el Congreso es que se incorporen a los servicios de transporte turístico en este directorio eh, y a los gremios de turismo adecuadamente registrados también se encuentren en el directorio. Siguiente. Entonces, habiendo desarrollado rápidamente lo que es informalidad en el turismo y cómo se alimenta esta informalidad desde el sector rector del turismo, eh, desarrollándose la actividad propia de turismo en el Perú, pasamos al tercer constructo, que es turismo social. Entonces, para poder desarrollar el constructo de turismo social, analicemos la demanda. La demanda de la actividad turística es un grupo que hace la actividad de turismo emisor. ¿Quiénes hacen ello? Los peruanos que visitan lugares turísticos en el extranjero. Eso es turismo emisor. Entonces, tú visitas Disneylandia en Miami, en Florida. Entonces, estás haciendo una actividad de turismo emisor, peruano que visita otro país. Turismo receptivo sería al revés. El norteamericano que viene a visitar Machu Picchu, 14 días se queda en Perú. Ya, eso sería turismo receptivo. Turismo interno serías si tú viajas a Loreto, por ejemplo, ¿no? Estás ahí una semana en Loreto. Eso es turismo interno, porque es un peruano que visita otro lugar turístico dentro de su país. Y la cuarta demanda potencial es la de turismo social, que es el peruano que desea visitar un lugar turístico en Perú o en el extranjero, pero enfoquémonos en Perú, pero no lo puede hacer. O sea, quiere, pero no puede, porque hay limitación, una limitación que le impide. Y como autor hemos identificado dos limitaciones. Una es económica, o sea, no tienes plata para pagar el servicio turístico, quieres, pero no tienes plata para pagar el servicio turístico. Y la otra limitación es económica. Quieres, pero pucha, mi mamá tiene 76 años. Ella quiere ir a Choquequirao, pero no puede, pues, porque es trekking. Todavía no han construido el teleférico, entonces no puede ir a Choquequirao. No llega. Es un ejemplo, ¿no? Extremo, pero es un ejemplo. Entonces, los adultos mayores, las personas con limitaciones físicas, quieren realizar una actividad turística, pero no pueden muchas veces porque existen limitaciones físicas, porque la infraestructura no está adecuada a sus limitaciones físicas. Entonces, es así de claro como vemos desde la demanda el concepto de turismo social. Siguiente. Y tenemos a las agencias de viaje que buscan lucro, ¿no? Es la oferta,
generan productos turísticos para atender esta necesidad de turismo emisor, receptivo e interno. Pero ¿cuáles son los incentivos que tiene un empresario eh, para atender a peruanos pobres que no tienen plata para pagar servicios turísticos? O a peruanos que tienen limitaciones físicas que no pueden acceder eh, a servicios turísticos. Mm, utilidad no va a tener, mucho lucro no va a haber, mucho margen de utilidad no va a haber. Entonces, ¿qué incentivos hay? Eso vamos a desarrollarlo más adelante. Siguiente. Desde el Ministerio de Turismo se ha planteado turismo social y se ha identificado grupos excluidos del turismo para ellos, los siguientes: niños y estudiantes. Pero no se ha dicho si son todos los niños los excluidos del turismo, porque un niño puede ir, ¿no? Un adolescente puede ir a cualquier lugar, no tiene una limitación para ir. Igual que un joven, ¿no? A menos que tenga una discapacidad física, en el caso de que tenga una limitación física. O no tenga dinero, sea pobre y no pueda pagar. Pero si no tienes estas dos limitaciones, la física y la económica, no tendrías por qué no ir y adquirir un servicio turístico, ya seas niño, estudiante, joven. Entonces, hay una incoherencia en la definición de la incorporación de estos grupos como grupos vulnerables del turismo, porque ellos sí pueden ir, porque no tienen limitaciones económicas y no tienen limitaciones físicas. El adulto mayor sí es otra historia, ¿no? Una persona de 70 años, 80 años, ya esa es otra historia. Pero, ¿quién es el llamado a brindar infraestructuras adecuadas para que puedan acceder estos adultos mayores? Pues el propio Ministerio de Turismo y Promperú, su, que tiene su presupuesto para invertir en infraestructura turística. Bueno, podrían construir rampas de acceso, señaléticas para personas sordas, eh, con, con los aditamentos necesarios para que ellos no se sientan excluidos, ¿no? Pero ese no es trabajo del empresario, ese es el trabajo del Estado en el tema de limitaciones físicas, ¿no? Como las personas con discapacidad. Y el grupo invisibilizado, que justamente en esta propuesta buscamos visibilizar, son las personas con limitaciones económicas, ¿no? La gente pobre en sencillo, ¿no? Pobres y pobres extremo. Siguiente. Entonces, nosotros hemos presentado un proyecto de ley. Lo pueden buscar en internet. Proyecto de ley 10.209. Ley de promoción y desarrollo del turismo social. En esta ley está desarrollado lo que he expuesto hasta ahora y mucho más. Esto, bueno, está en debate, hay cuestionamientos, se aprobará en un año, 2 años. Hay un proceso de crear el concepto de turismo social en el marco legal, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que puedan descargar el proyecto de ley y leerlo. Lo que estoy tratando de hacer es solo un resumen, pero ya estamos caminando a poder abordar esta problemática de peruanos excluidos del turismo por limitaciones económicas, principalmente. Siguiente. Bueno, ya, físicas y económicas. Siguiente. Siguiente. Entonces, bueno, ya aclaré, ¿no? Las físicas son, los grupos excluidos por limitaciones físicas serían los adultos mayores y las personas con discapacidad física o mental. No los niños, no los estudiantes, no los jóvenes. Ellos no tienen limitaciones físicas. Y otro grupo excluido del turismo sería por barreras económicas, que serían peruanos en situación de pobreza o en pobreza extrema. Ahora, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuál es el volumen de la gente excluida del turismo? Siguiente. Según el INEI, que tiene un reporte anual desde el año 2010 hasta el año 2023, el año 2023 existieron 9.780.500 peruanos pobres y pobres extremos 1.922.400. Siguiente.
Eso es el 34,7% de la población peruana, señores. O sea, es más de la tercera parte. La tercera parte es 33,3. Estamos hablando de 34,7. Es más de la tercera parte. Siguiente. Y desde el sector privado, la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado también hicieron el análisis de peruanos que no pueden comprar servicios por su situación de pobreza. Siguiente. ¿No? Y el turismo está en el grupo 7 de gastos. O sea, un hogar gasta, su prioridad de gasto es alimentos. Segunda prioridad, vestido, calzado. Tercera prioridad, vivienda. Cuarta prioridad, muebles en series. Quinta prioridad, mantenimiento de la salud. Sexta prioridad, transporte. Y séptima prioridad, esparcimiento, diversión, cultura, educación, turismo. Y una persona de nivel socioeconómico E solo tiene, perdóname, no una persona, un hogar, papá, mamá, hijo. Un hogar tiene un presupuesto mensual de 79 soles para 4 personas, para un mes, para cubrir los servicios de esparcimiento, diversión, cultura, educación, turismo. Siguiente. Entonces, desde el sector privado también se ha hecho la estimación de los pobres excluidos del turismo por barrera económica que pertenecen al nivel socioeconómico E y sería el 35,7%. Y vemos que el nivel socioeconómico D está al lado, o sea, tampoco ganan mucho ellos. O sea, el hecho de que seas no pobre no significa que seas clase media. O sea, has escapado, arrastras de la pobreza, pero estás a un paso de regresar a la pobreza. Que tu mamá sufra alguna enfermedad, que pierdas el trabajo y regresaste a la pobreza. ¿Y cuántas personas tenemos así? El 24% de la población peruana, que está en nivel socioeconómico D, está a un paso de regresar a la pobreza. Y su presupuesto para esparcimiento, diversión, cultura, educación, turismo de las personas, de los hogares en nivel socioeconómico D es 181 soles mensuales para un hogar de 4 personas. Siguiente. Siguiente. Entonces, esta es la realidad invisibilizada, tanto por el Congreso de la República en las gestiones anteriores, como por el Ministerio de Turismo en las gestiones anteriores. Se ha invisibilizado esta problemática. Estamos hablando de más de la tercera parte de la población peruana excluida del turismo. Entonces, ¿cuáles son las alternativas de solución? Una alternativa es esta, siguiente. Si ustedes buscan en internet el libro Social Tourism, van a encontrar este cuadro donde hace un análisis del turismo y al turismo social en específico en un cruce del eje productos y turismo o turistas. Vamos a desarrollar las cuatro. Siguiente, por favor. El turismo social desde el eje modelo de participación. Y voy a leerlo y está ahí la referencia. El turismo social está claramente dirigido a personas socialmente desfavorecidas, pero no se caracteriza necesariamente por productos o servicios especializados. Un ejemplo de este enfoque es el Centro para la Participación de Vacaciones de Flandes, Bélgica. Para aumentar la participación en el turismo de los grupos de bajos ingresos, o sea, pobres o pobres extremos, en el centro negocia tarifas reducidas con proveedores de alojamiento y atracción turística. O sea, es una entidad intermedia que negocia tarifas reducidas, tarifas sociales. O sea, no lo hace el turista excluido del turismo el que negocia, es una entidad intermedia. Estos descuentos son ofrecidos a veces voluntariamente por el sector privado a cambio de un mayor volumen de negocio, porque hay volumen, pues estamos hablando que la tercera parte de la población peruana no consume servicios turísticos. Entonces, ellos son un volumen nuevo que no atiende, un mercado nuevo, ¿no? Por más publicidad y como un objetivo de responsabilidad social empresarial. Por eso lo hace. Entonces, ese es un ejemplo de turismo social como modelo de participación. Siguiente. Se tiene turismo social como modelo de inclusión, y este es otro ejemplo,
Se basa en productos y servicios turísticos estándar, o sea, igual para todos los participantes, ya sean pobres o no pobres, excluidos o no excluidos, o sea, es el mismo, pero en este caso el programa no se limita a los grupos desfavorecidos. Un ejemplo de esta interpretación del turismo social es el programa de cupones vacacionales en Francia. Las empresas que participan en este programa ofrecen a sus empleados la oportunidad de ahorrar regularmente para sus vacaciones. Estos ahorros se complementan con aportaciones del empleador. O sea, por ejemplo, le dices a tu trabajador, ¿no? Imagínate, yo soy el banco de crédito y tengo una política de recursos humanos para que el mes de vacaciones mis trabajadores efectivamente viajen. Entonces le digo, mira, ¿quieres ir a Cusco con tu familia? Son de 4 personas, ya, esos son 2.000 soles. Cada mes ahorra 100 soles, ¿no? Entonces al final de un año serían 1.200 soles. Y yo te pongo la diferencia. O sea, el empleador te, te paga un porcentaje del paquete turístico. No, es una aportación del empleador. Ese es un segundo ejemplo de modelo de inclusión. Siguiente, por favor. Un tercer ejemplo es el modelo de adaptación. Se aplica a programas que ofrecen un producto con disposiciones especiales para usuarios de turismo social, específicamente adaptado a las necesidades de los grupos objetivos desfavorecidos y donde la participación se limita a estos grupos. Entonces, es un servicio turístico diseñado específicamente para los grupos excluidos del turismo. Un ejemplo de esta forma de turismo social es Break, una organización benéfica del Reino Unido que ofrece escapadas y vacaciones cortas a familias con niños con dificultades de aprendizaje o limitaciones físicas, ¿no? Por ejemplo, que los adultos mayores realicen una actividad turística podría catalogarse dentro de este tipo de turismo social por modelo de adaptación, porque tiene una limitación. Siguiente. Y el cuarto y último modelo de turismo social es por estímulo. Eh, Difiere significativamente de los anteriores, ya que en este modelo los beneficios sociales generados para el destino son la motivación. O sea, el destino es el que motiva este tipo de turismo social. ¿Por qué? Porque en temporada baja o en temporada media, los hoteles están vacíos porque no hay turistas. Entonces, justamente promueven que vayan turistas en esa temporada baja o en esa temporada media. Ese es un resumen de lo que consiste este tipo de turismo social por modelo de estímulo. Siguiente. Para terminar, eh, yo ingresé al sector de turismo hace el año 2013, en abril, justamente ya cumplimos 12 años, con con ese sueño de hacer empresa en el Perú, ¿no? La empresa era una empresa de transporte turístico, prestábamos un servicio de turismo social para escolares pobres de colegios públicos de Lima Norte en visitas de estudio a museos. Lamentablemente, la desidia, la falta de comprensión de esta necesidad de atender a la tercera parte de los pobladores del Perú que están en situación de pobreza, no nos permitió continuar. Al final la empresa quebró, porque el Ministerio de Turismo nos pedía que nuestros carros de 50 asientos tengan aire acondicionado y calefacción, que tengan un equipo para conservar la comida caliente. Y claro, eso lo busca el turista extranjero, ¿no? Porque el turista de Estados Unidos, el turista de Francia, que está acostumbrado a los extremos, ¿no? En verano hace mucho calor y necesitas aire acondicionado. En frío, en invierno hace mucho frío y necesitas calefacción. Entonces, cuando vienen a Perú, su estándar de servicio es ese. Quieren un carro con aire acondicionado, un carro con calefacción. Entonces, el Ministerio de Turismo eh, crea esta exigencia. Esta regulación fue impulsada por el Ministerio de Turismo el año 2012, ¿no? Y la obligación es para todos los carros de transporte turístico del Perú, no solo para los que prestan servicio a los
extranjeros que vienen al Perú, también para los peruanos. Pero mi mercado, por ejemplo, escolares de colegios públicos que están en situación de pobreza o pobreza extrema, no quería aire acondicionado, no quería calefacción. Sin embargo, era una obligación. Entonces, el ser informal a veces no es porque el empresario no quiera cumplir con la exigencia del Estado, es porque la exigencia del Estado es irracional, no es lógica. El Estado no puede regular el confort como es el aire acondicionado. O sea, eso el mercado lo demanda o no lo demanda. En este caso, nuestro mercado no lo demandaba. Entonces, solo lo comento para que vean el nivel de castigo, porque no solo es desidia e indiferencia, es castigo hacia las empresas que queremos hacer turismo social. Siguiente. Y bueno, y esta es, ¿no? Yo entré en turismo gracias a mi padre, el que está a la derecha. Él es el que tenía la empresa de transporte turístico y al fallecer él, yo asumo la empresa y cargo con esta realidad, ¿no? Un Estado que me bota del mercado, que me pide cumplir exigencias para escolares, estamos con escolares en una casona, en Caraballo, ¿no? Y la mala calidad regulatoria nos mató, que espero sea tema de un siguiente webinar, porque es un gran problema, no podemos ser competitivos como industria si existe mala calidad regulatoria en el sector turismo. O sea, no todo es turismo receptivo. O sea, también hay peruanos que quieren hacer turismo, pero lamentablemente el Ministerio de Turismo hoy les ha dado la espalda. Esa es mi presentación. Muchas gracias y paso a responder preguntas. Gracias, Rolando. Eh, excelente, excelente información la que nos has mostrado, bastante cierta además. Y, y yo tengo algunas preguntas mientras le vamos dando también el tiempo a nuestros asistentes para que puedan elaborar sus preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan fácil es para un turista, no necesariamente pobre, para un turista cualquiera, buscar información o encontrar información sobre la formalidad de alguna agencia de viajes o algún transporte turístico? ¿Es fácil que pueda acceder a esta información actualmente? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque para un consumidor, no hablemos de turista, hablemos de consumidor. Para un consumidor, tu punto de contacto es la empresa a la cual tú le pagas por el servicio, ¿no? En este caso, un turista que quiere hacer un full day a Laraos, ¿no? ¿A quién le paga? ¿A quién le compra el servicio? A una agencia de viajes. Pero la agencia de viajes no es dueña del vehículo de transporte turístico, subcontrata a una segunda empresa. Y lamentablemente no hay un control de eso. Te doy un ejemplo muy puntual. Justamente estuvimos con, con las familiares de una familia que falleció el año pasado, el 24 de marzo del 2024, donde la familia, a través de Instagram, vio una publicidad para ir a Laraos, ¿no? Le gustó las fotos, le gustó los videos, le pagó a la agencia de viajes, embarcaron, ¿no? Al vehículo de transporte turístico y a medianoche de ese día hubo el accidente y murieron. Entonces, el turista, el consumidor, confía en que la agencia de viajes hace su trabajo de velar por la seguridad del turista, garantizando que el vehículo que contrata la agencia de viajes sea un vehículo con autorización para hacer turismo nacional, porque tiene que salir de Lima e ir a Lima provincias, de que el conductor ha cumplido con las reglas que da el Ministerio de Transporte, porque no sé si tienes conocimiento, no sé si viajan ustedes en transporte interprovincial, pero un vehículo de transporte interprovincial solo puede manejar de manera continua 5 horas. A las 5 horas tiene que cambiar de conductor. Y en la noche solo puede manejar 4 horas. A las 4 horas tiene que cambiar de conductor o detenerse y esperar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso?
es un conductor de un vehículo de transporte turístico que trabajaba durante el día, ¿no? En X actividad y en la noche empalmó. Entonces, no solamente fue un viaje largo de más de 4 horas, sino que además estaba cansado porque no había descansado durante el día. Entonces, ¿qué tan fácil, respondiendo a tu pregunta, Oscar, qué tan fácil es para un turista velar por la formalidad, por la seguridad, ¿no? De un vehículo de transporte turístico? Imposible. La respuesta es imposible, porque primero confías en la agencia de viajes, ¿no? Que la agencia de viajes tiene autorización del Ministerio de Turismo, que es una empresa formal, pero no estás viendo que el vehículo tenga o no tenga autorización, o sea, no le pides la autorización al vehículo, que el chofer haya dormido o no haya dormido. Eh, y además es imposible porque no hay una plataforma que el turista sepa dónde ver si el vehículo tiene autorización, si pertenece a una empresa formal, no existe, ¿no? A diferencia del Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados del MINCETUR, que sí es una plataforma pública, en el sector transporte, para el transporte turístico, no existe plataforma. Es por eso que le pedimos al Ministerio de Turismo que de oficio ellos le pidan esta información al Ministerio de Transportes y lo incorporen dentro del directorio de prestadores de servicios turísticos, para que el turista pueda también, mirando la placa, ver si pertenece a una empresa formal, si tiene autorización de transporte turístico y así poder hacer un doble check, ¿no? Que no tendría que hacerlo, porque para eso está la agencia de viajes. ¿Para qué pagas a la agencia de viajes? Si no puede garantizar la seguridad del turista, contratando a proveedores de transporte turístico formales y que hagan las cosas bien. Entonces, por las puras estás pagando la agencia de viajes. Esa es la respuesta, Oscar. Así es, Rolando. Y también, personalmente, no veo alguna estrategia de propaganda desde el Estado para fomentar el uso de empresas formales, ¿no? Como tú bien dijiste al finalizar tu presentación, al parecer nos estamos enfocando en la cantidad de turistas extranjeros que llegan, cuál es la cantidad de ingresos internacionales, pero no estamos viendo el turismo interno, que realmente pues quintuplica o sextuplica la cantidad del turismo receptivo, y más aún el turismo intrarregional, que es bastante grande, ¿no? Y de los jóvenes, los niños. Y dentro de ese gran rubro de turismo interno está pues el turismo de las personas que con todo derecho también salen a hacer uso de su tiempo libre, pero que no pueden pagar un servicio formal más caro, ¿no? O encarecido porque justamente el Estado no tiene una estrategia para poder darle acceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que impacta la informalidad en los pobres directamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder viajar? Bueno, mira, o sea, al final, para el pobre el turismo es lujo. O sea, yo te diría así. O sea, es en la escala de necesidades la última necesidad, ¿no? La que no van a satisfacer, porque tienen prioridades, ¿no? Su prioridad es comer, vestirse, vivienda, educación para sus hijos. Entonces, ¿de qué manera impacta? Bueno, o sea, si es que no se diseñan programas de turismo social que acerquen a estos pobres al turismo, pues ellos están excluidos, ¿no? Y el turismo para ellos es lujo. Es diferente, por ejemplo, el gobierno de Chile con Michelle Bachelet desde el año 2007, si no mal recuerdo, lanzó programas de turismo social para escolares de colegios municipales, allá son municipales los colegios, ¿no? Donde el Estado subsidiaba en un 70% el costo de los paquetes turísticos de los escolares chilenos para visitar lugares turísticos de Chile, ¿no? Pero es una política pública de Estado, donde el Estado invierte dinero. Lamentablemente en Perú, el turismo se ha abandonado totalmente. Eh, por temas de tiempo, no mostré, yo tengo mucha más información. No mostré, por ejemplo, el presupuesto de PROMPERÚ, ¿no? Donde invierte más de 50 millones para promover el turismo receptivo y para promover el turismo social, 0 soles. No hay dinero para promover el turismo para grupos excluidos del turismo. Un pilotito no hace la diferencia. Una golondrina no hace la primavera. Un piloto no hace la diferencia. Y lo único que el Ministerio de Turismo puede mostrar es pilotos. Pilotos de programas de turismo social desde el año 2016.
Entonces, termino respondiendo a tu pregunta, ¿no? Para el turista excluido del turismo por barrera económica, el turismo es un lujo inalcanzable, que ni piensa en ello. Y si es que hace el esfuerzo, hace una apoyada, junta su dinero para pagar un viaje de promoción cuando termina quinto de secundaria, ¿no? De un colegio público, encima el Estado quiere que pague 18% de IGB por ese servicio turístico. Entonces, es ilógico. O sea, si es un pobre extremo, un pobre, ¿cómo el Estado va a esperar que si está haciendo el esfuerzo supremo para juntar 500 soles para hacer un viaje de promoción al norte chico, encima quiere que le pague 18% más? Entonces, es totalmente, o sea, como le digo, no es desidia, esto es malicia. O sea, pareciera que lo hicieran conscientemente. Disculpa la vehemencia, pero sinceramente me indigna esta situación. Te entiendo, te entiendo, Rolando. Creo que a todos, ¿no? Los que estamos en el sector, y ahí también hay una gran diferencia de los que estamos en el sector de manera profesional o técnica, entendiendo el concepto completo, ¿no? Y muchos otros autoridades que normalmente vienen de otros sectores y aprenden en el camino, pero creo que la base es que justamente el turismo tiene que ser para todos, ¿no? Y de hecho, la democratización del turismo como un derecho fundamental, no solamente, tampoco les vamos a pedir que los lleven gratis en avión a Machu Picchu, ¿no? A Cusco, ¿no? Pero hay espacios dentro de cada ciudad, de cada región, que pueden, en las cuales se pueden dar facilidades para ciertos segmentos de población que tienen dificultades para salir a otros lugares. Es decir, hasta puedes trabajar innovando productos, desarrollando pueblos rurales, desarrollando espacios que todavía no están listos para el turismo interno o receptivo, pero puedes brindar facilidades para que estas personas en condición de pobreza puedan hacer viajes subvencionados. Pedir subvención es bastante complicado en el Perú. De hecho, el MEF no está muy ávido para ello, pero se le pueden dar, como tú bien dices, facilidades a las empresas, beneficios a las empresas, pero eso parte de una política pública. Y de hecho, no solamente en temas de turismo social, no tenemos una política pública clara o definida, como tú bien dices, tenemos pilotos por cuántos, 8, 10 años de este programa supuesto de turismo social o área de turismo social, pero que no tenemos un programa definido, ¿no? Más allá de los foros y conversatorios que se han hecho, no tenemos nada como lo tiene Chile, como lo tiene Brasil, como lo tiene México, como lo tiene España, ¿no? Y como tú bien dices también, tenemos un 35% de población peruana en situación de pobreza, que lamentablemente no le queda otra opción que tomar servicios turísticos baratos, que son justamente los informales, ¿no? Entonces, al final es una receta trágica en donde ya tenemos resultados lamentables. Y de hecho ni siquiera estamos entrando a analizar qué es lo que pasa en caso de estas tragedias, que lamentablemente las vemos todos los años, ¿no? Y a los cuales, pues, lamentablemente, las personas en situación de pobreza están destinadas a tener que enfrentar, ¿no? Eh, Quiero invitar nuevamente a los colegiados que se han conectado a dar a hacer alguna pregunta al expositor, o en todo caso, no sé si quieres hacer una réplica más, Rolando. Bueno, eh, ya voy 12 años en este tema, Oscar. Como te digo, al inicio no entendía el concepto teórico, solo la práctica, ¿no? Ese era nuestro servicio, era nuestro nicho de trabajo, ¿no? Escolares, de colegios, públicos y privados, ¿no? Y luego pues, decíamos, pero somos informales, queremos ser formales, pero IGB no quieren pagar. Entonces, ¿cómo le obligas a pagar IGB si con la justa te están pagando el servicio de transporte? Entonces, así poco a poco fuimos entendiendo, ok, al turista extranjero seleccionar el IGB, al turista nacional no, al turista pobre menos. Entonces hay que plantear leyes. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado conversando con congresistas, exponiéndoles lo mismo que estoy haciendo ahora con ustedes, para que se sensibilicen y puedan
presentar proyectos de ley donde se pueda plantear una ley que promocione el turismo social, ¿no? Dándole facilidades a las empresas y gremios de turismo que, que, que sea un incentivo para que planteen programas de turismo social para estos grupos excluidos. Entonces, es un trabajo que venimos realizando casi en solitario, porque lamentablemente no es una prioridad para muchos gremios, ¿no? Incluso la Cámara Nacional de Turismo, con la cual me reuní alguna vez con algunos integrantes, le expuse la situación y ellos dijeron, su respuesta literal fue, eso lo verán las empresas a través de programas de responsabilidad social, pero no puedes llegar con programas de responsabilidad social al 35% de la población peruana, pues, o sea, eso es imposible. O sea, un programa de responsabilidad social es para un grupo bien reducido y acotado. Entonces, esta es una política pública y esperaríamos que la política pública sea presentada desde el Ministerio de Turismo, ¿no? Que es el ente rector. Pero ya hemos conversado con diferentes funcionarios de diferentes gestiones y vemos que no es su prioridad. Desde el 2016 que estamos en esto, y vemos que no es su prioridad. Por eso, lo que estamos haciendo es trabajando en dos frentes, ¿no? Mientras seguimos reuniéndonos con el Ministerio de Turismo, pero venimos trabajando con el Congreso para que se dé una ley de promoción del turismo social, y en eso estamos. No sabemos si nos tomará un año más durante este Congreso que termine el 2026 o será con el próximo Congreso que sea elegido en abril y que tome posesión en julio, pero si algo les puedo decir es que Perú va a tener una ley de promoción del turismo social. Tomará un año, 2 años, 3 años, pero va a tener. Sí, excelente. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de política es fundamental, política pública nacional, no solamente en el tema de turismo social, sino en general. eh, en muchos otros espacios que hemos tenido hemos hablado de la ausencia de una política nacional de turismo que no solamente se centra en Mincetur, como tú bien has dicho, a veces el Mincetur no tiene pues no quiero decir el interés, ¿no? Sino la capacidad política para poder generar cambios en donde incluye a otros sectores, porque este tema no solamente es un tema del Mincetur, también tiene que entrar cultura, tiene que entrar ambiente, tiene que entrar el MTC, tiene que entrar el MEF, ¿no? Entonces es un tema multisectorial que no se va a poder dar si solamente lo miramos desde este espacio turístico que es donde el Mincetur lidera el sector, ¿no? Entonces, definitivamente hay un camino bastante largo. La idea de este conversatorio era abrir un poco el espacio, hablar de este tema, de este proyecto de ley que ya se presentó, que como tú bien dices, si no se aprueba ahora, seguiremos junto con Apetur y el colegio también se está sumando para poder hacer fuerza y lograr que tengamos realmente un programa de turismo social que no solamente se vea para dar beneficios a los pobres y que puedan viajar, sino que cambien la mentalidad, que generen o mejoren su identidad cultural, su identidad con el país, porque a través del turismo estamos convencidos que se pueden generar muchísimos cambios y beneficios para la sociedad y para nuestro país. Entonces, Rolando, yo te agradezco muchísimo, agradezco también a todos los que están conectados, no solamente por el Zoom, sino también por el Facebook. Aquí tenemos un comentario en el Facebook donde nos dicen que parte del cambio es cambiar la manera de pensar de los jóvenes, ¿no? Desde las aulas del colegio, creando conciencia y responsabilidad. Es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Tratar de llevar a grupos de población de jóvenes de bajos recursos, pero también, miren, hace 20 años atrás había un programa llamado Fortalecimiento Integral del Turismo, que era liderado por el MINCETUR y el MINEDU, con la cooperación española, y se tuvo la oportunidad de trabajar en un cambio en la currícula educativa en regiones del norte, que fue un piloto, porque era un proyecto de cooperación internacional. Y sí se trabajó, sí tuvo resultados en Amazonas, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Sin embargo, terminó el proyecto de la AECIT y el ministerio decidió cerrar el proyecto y cerrar el trabajo que tenía con el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, como tú bien dices, a veces hay decisiones políticas que escapan a la parte técnica y mira, han pasado 20 años y es como si no hubiéramos hecho nada en ese sector. En algún momento tocaremos ese tema también en otro webinar, pero este es un tema que tiene
para bastante, ¿no? Así es que nuevamente, Rolando, todo el apoyo para la Asociación Peruana de Empresas Turísticas y el agradecimiento de parte de todos los colegiados para tu persona y también para todos los participantes de este webinar. ¿Quieres dar algunas palabras finales? Sí, justo me hiciste pensar en algo. Claro, o sea, terminó el proyecto porque terminó el presupuesto, ¿no? La cooperación española ya no dio más dinero y acá en Perú ya no se hizo más. Y lo que pasa es que es necesario algún presupuesto, pero esa es decisión. O sea, cuando Ollanta Humala tomó la presidencia, él impulsó un presupuesto para beca 18, por ejemplo, ¿no? Y es algo que se mantuvo. Entonces, ¿pero quién tomó la decisión? Fue una decisión política que tomó el presidente. Lamentablemente, los siguientes presidentes no han mirado hacia el turismo y ver esta necesidad que tienen peruanos de poder eh, acceder a los servicios turísticos, ¿no? Y no pueden por limitaciones económicas. Así como no pueden estudiar porque tienen limitaciones económicas. Y beca 18 le da una beca, ¿no? Para estudiar en la católica y le pagan la pensión universitaria y el cuarto y comida y libros, computadora, podrían haber destinado algún presupuesto para promover viajes de escolares al concluir quinto de secundaria, por ejemplo, ¿no? Y sería mucho menos gasto que beca 18, ¿no? Porque es menos la inversión. Pero no hay una decisión porque nadie les mostró, ¿no? Entonces, yo lo que me hace pensar eso, ¿no? Entonces es eso, es una decisión de un político, de un candidato, y por otro lado también desde las universidades, o sea, hemos hablado con facultades de turismo, ¿no? Y no tienen cursos de turismo social. O sea, hay un desconocimiento teórico respecto a qué es turismo social, por ejemplo. Entonces, la academia que debiera ser la vanguardia del conocimiento, está rezagada respecto a esta faceta importante del turismo que es el turismo social. Entonces, ahí hay un trabajo que también te conmino a que puedas acompañarme, es generemos espacios con decanos de facultades de turismo, coordinadores de facultades de turismo, sobre este tema de turismo social, para ver en qué medida puedan incorporar, si no es un curso de turismo social, de repente en algún curso cubrir los temas de turismo social, porque si es que los licenciados de turismo terminan su formación sin saber de lo que es turismo social, van a hacer muy poco al respecto, ¿no? Y en los trabajos, pues donde trabajen harán lo que tengan que trabajar, pero el concepto este no lo van a manejar y si no conoces algo, pues no vas a impulsarlo, ¿no? Entonces, esas dos reflexiones me llevan a tus comentarios y agradezco el espacio y la posibilidad de visibilizar, porque eso es el primer paso que estoy buscando, esta problemática, ¿no? Y este espacio, ojalá que pueda colgarse en redes sociales, en YouTube y puedan verlo más personas. Yo particularmente espero que me puedas facilitar el link para socializarlo con los congresistas con los cuales hablamos para que vean y escuchen lo que hemos escuchado y visto ahora también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Muchísimas gracias, Oscar. Todo lo que ustedes están mencionando es cierto, ¿no? Tenemos desafíos. La gestión pública es necesaria para poder hacer cambios realmente. Involucrarnos en ello, sin duda, va a hacer que ese cambio se genere. Desde el Colegio de Licenciados en Turismo de Lima, de hecho, estamos tomando estas propuestas. El decano me comentó que vamos a tener cursos en relación al tema, entonces vamos a ver la manera de poder trabajar con Apetur de la mano y como siempre, todo acto, toda actividad, toda idea que se plantea que genera un cambio positivo en el sector turismo, el Colegio de Licenciados en Turismo de Lima está dispuesto en colaborar e ir de la mano. Te agradezco mucho, Rolando, te agradezco mucho, Oscar, por permitirnos también estos espacios que nos permiten a todos nosotros pues generar reflexiones importantes y tomar decisiones frente a ello. Ahora quisiera pedirles a los licenciados presentes antes de cerrar para poder tomar la foto final del webinar y con ello pues ya finalizar, también sin antes agradecer a los licenciados que se han conectado vía online a través del Facebook que se ha transmitido, entonces también un saludo para todos ellos. Y si me permiten, sería cuestión de unos 10 segundos. Señorita Lucero, tenemos el control. ¿Me indicas? Agradecería que todos puedan prender sus cámaras por unos 15 segundos, por favor, desde este momento. Muchas gracias. Sí, por favor, todos Entonces, prendan su cámara. Los que puedan.
Listo, ya están prendiendo, ya están prendiendo, Hola Elena, ¿qué tal? ya están prendiendo los licenciados sus cámaras. Eh, Damos 5 segundos más para que los prendan el resto. Eh, Bien, ¿nos indicas, Lucero? Ok, correcto. En uno, dos, tres. ¿Listo? Otra más, por favor. Uno, tres. Listo. Muchísimas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Buenas noches con todos los presentes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.